No lo dudes más. Si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Capraro 1362 o en pueloautomotores.com. Se llama Cine por Cineastas. Hemos estado hablando sobre la realización de documentales, la realización de películas de ficción. Hemos estado viendo producciones locales y regionales. Y hoy estamos con un realizador de aquí de San Carlos de Bariloche, Nicolás Mazzola, que se dedica específicamente al registro de imágenes subacuáticas. Él es realizador de cine, que estuvo trabajando con nosotros en la película Bajo Superficie, la película sobre el lago Nahuel Huapi y el mito del Nahuelito. Y vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con su trabajo en la realización de documentales y también en uno de los oficios, en uno de los rubros que tiene la actividad cinematográfica, como lo es la dirección de fotografía. ¿Qué tal, Nico? Hola. ¿Qué es, cómo se encara, qué es para vos trabajar en un material documental? Bien, el registro subacuático tiene a veces la complejidad del mismo medio, y eso hace que lleva a tener ciertas preferencias o elecciones a la hora de poner qué equipo vamos a poner bajo el agua. A veces, para que la gente entienda, no todas las cámaras se pueden poner bajo el agua porque requieren una especie de compartimento para que uno los pueda sumergir. Entonces siempre hay que ver, en función de la necesidad, qué cámaras se pueden poner y qué prestaciones pueden tener. Para el documental a veces hay cosas que pueden ser cosas chiquitas, desde una GoPro, y para producciones que van creciendo, que van necesitando determinados elementos, se usan cámaras más grandes. Siempre es en función de la puesta en escena necesario. Si hay que utilizar luces bajo el agua, porque algo que ocurre en el agua es que ya superando 2 metros la luz empieza a absorberse. Entonces a veces en el mar todo se vuelve más azulado y en el lago se vuelve todo más verde, ¿eh? Entonces hay que contrarrestar ese problema de colorimetría y también de absorción de la luz. Entonces, siempre en función a lo que pide el director o la necesidad del director es lo que se trabaja en, bueno, armar una apuesta previa, hacer un ensayo de eso mismo y también una logística para poder hacer eso. Hay un camarógrafo bajo el agua, pero si la producción lo demanda, también hay seguridad de agua bajo el agua, que es para los actores, o si en su momento hay que firmar algo de fauna, también hay que hacer todo un armado. Entonces es como que viene de distintas propuestas que a veces necesita el director o la producción misma, ¿no? Cuando encarás un trabajo documental, ¿tenés alguna preferencia temática o tenés algo que has estado trabajando desde hace mucho tiempo en cuanto a un tema en particular, a historias en particular? Sí, a mí lo que me interesa mucho siempre es la identidad barilochense. La Patagonia en sí es muy, muy rica, porque también he hecho algunos trabajos con realizadores en las grutas, por ejemplo, o en San Antonio Este más que nada, con fauna, pero bueno, a mí la historia me lleva mucho más y me atrapa, o esto mismo del poder contar desde acá,
que eso es algo que ocurre desde que estudié todo esto, siempre muchas veces se ve afuera, o gente de afuera viene a trabajar acá, y tenemos unos lugares hermosos en el mundo, digo, lo que tiene la Patagonia es impresionante, y lamentablemente a veces nuestras voces son acalladas o no visibilizadas. Entonces, en ese sentido, a mí me encanta aportar con toda la gente que sea de acá y que quiera aportar acá, o contar historias de acá, más que nadie por ese lado. Por eso, bueno, recuerdo cuando estuvimos con Bajo Superficie, desde un principio, lo lindo que, bueno, el mito del abuelito, el encontrar algún vestigio o poder construir todo esto que se construye por las personas, porque muchas veces es un relato de personas y que van entramando con el tiempo y con el contar, con lo que es el hacer audiovisual, poder poner nuestra identidad, ¿no?, patagónica. Nos contabas vos en ese momento, cuando estábamos haciendo la producción de Bajo Superficie, que una de tus metas era investigar lo que fue el hundimiento del vapor Helvecia allá por 1907. ¿Cómo eso evolucionó? Sabemos que hay un libro y sabemos que has avanzado en el trabajo, pero ¿cómo está ese tema hoy? Bien, yo hasta me remonto porque de los 8 años que escuchaba, que mi viejo me hablaba, mi viejo tenía una escuela de buceo, yo nada más, siempre estaba en el agua, y siempre era esto de salir a jugar a buscar el Helvecia. Toda la vida quise hacer la película sobre la historia del Helvecia, y siempre hasta amigos me decían, che, pero si no lo encontrás, no importa no encontrarlo, lo importante es poder contar la historia, y había algo que estaba invisibilizado que era si había tripulación, si había gente que había fallecido en ese hecho, y cuando nos encontramos en su momento en Bajo Superficie, yo recién arrancaba de forma profesional de investigar en los archivos y por otro lado en el lago, a ver buscando dónde podía ser. El hundimiento de Helvecia fue la primera gran tragedia del lago. Desde que tengo memoria, recuerdo bucear junto a mi papá buscando el vapor Helvecia. Mi nombre es Juan Carlos Mazzola y quiero invitarlos a sumergirnos en un mundo distinto y sorprendente, el mundo del buceo. Aunque nunca tuvimos la suerte de encontrarlo. Bueno, Juan me decía, bueno, sí, acá tenemos que encontrar en algún momento al vapor Helvecia. Y terminó muriendo bastante, no digo súbitamente, pero realmente creo que no dio tiempo a que ninguno nos preparáramos, ¿no? No fue fácil, sí. Cuando comenzamos a buscar no había historia en ningún lado, parecía un barco fantasma, le decíamos. Los relatos chocaban entre sí, o sea, uno te decía una cosa, después comprobabas que no era así, o había otro relato, viste, que lo contradecía. Entonces por eso fuimos a buscar fuentes oficiales. No sabía ni la fecha cuando naufragó, ni cuando lo trajeron, ni de dónde vino. Las actas las lees de arriba abajo y del Helvecia no dicen ni A, no dicen una sola palabra. Y viendo esa estatura promedio, cuántas veces entra en la eslora, el largo del barco, podemos llegar a determinar con bastante precisión qué longitud tiene. Nico, tenemos un montón de información. ¿Qué falta? Que lo encontremos. Tengo que achicar la zona de búsqueda. Sí. ¿Tu viaje a Inglaterra? Sí, ahí estuvimos hablando con dos ingleses que manejaban, trabajando en un museo de vapores y los tipos, yo les pregunté, porque nosotros tenemos la historia que había explotado, ¿no? Él siempre hablaba de ese barco, perdido en el fondo del lago. Nadie sabía dónde se había hundido, nadie sabía cuántas víctimas había, mucho menos los nombres. 6 chilenos, don Santiago Pacheco, Cornelio Hernández, José Avendaño, Amadeo y Emilio Leiva, y don Rafael Almonacid. Después de la muerte de mi papá, surgió en mí un deseo irrefrenable por la búsqueda de la iglesia.
hubo como un trabajo múltiple de investigación en lo que es los archivos, investigación en lo que es los relatos populares y después en el lago. Bucear hasta que, con suerte, dimos con eso y trabajar para poder contar todo eso en película, que a veces en 1000 horas, porque en un principio, claro, había relatos que también hablaban de fechas que no fueran. Después encontramos la fecha correcta de cuando se hundió el barco, que fue el 31 de diciembre de 1906. Y bueno, esas cosas no estaban fechadas ni nada. Se habían perdido en el tiempo. Incluso los nombres de los tripulantes, que nos parecía súper importante de que se preservara. Y después, bueno, algo que yo te transmitía, que era un juego entre padre e hijo, contarlo en este documental, que era lo que a mí me atravesaba, es poder contar la historia y contar que mi viejo me transmitió este amor al buceo para que hoy en día yo pueda llegar a hacer esta película. A ver, hay un montón de cosas. Por un lado es que yo tengo un montón de experiencia de hacer como técnico en la dirección de fotografía subacuática, en realizaciones, que era como una segunda unidad para otra cosa, y otra cosa cuando uno es director y también está en esto. Entonces se conjugan un montón de cosas, que es un desafío muy grande, porque también no puede ser una película de 1000 horas. Entonces hay que condensar muchas cosas para que la gente tenga un lindo viaje, una linda aventura en encontrar este barco que tiene más de 100 años. Todos los trabajos que has hecho hasta hoy, digamos, ¿hay alguno o algunos que te han marcado así especialmente, o que has dicho, este trabajo realmente me interesa, lo hago, me meto de lleno y me dejó un montón de cosas, o me metí de lleno y me dejó un montón de cosas? ¿Cuál fue el trabajo así como que podríamos decir más especial que tuviste? Y yo creo que cuando era más chico, cuando todavía no estudiaba cine, fue acá en Bariloche, fue donde estaba la posada, en Lago Gutiérrez, ahí donde estaba justo la entrada a lo que es a la parte del Lago Gutiérrez. Me acuerdo de una producción de una publicidad de productos alemanes, pero lo que me sorprendió es que había venido un director de fotografía específico para hacer esa actividad bajo el agua, y tuvieron un problema que el operador revolvía el fondo, entonces todo quedaba turbio. Entonces, como yo estaba como seguridad de agua, me habían contratado como seguridad de agua, este director de fotografía me dice: te voy a pedir una cosa, quiero que agarres la cámara y hagas ese plano que necesitamos. Y al estar bajo del agua, en un silencio con solamente la respiración, presionar el botón y escuchar que la película corre, como esa máquina de coser que corre muy lentamente, me abrió el panorama de decir, che, yo quiero dedicarme a esto. Cuando terminé el coso, estaban todos muy contentos porque ellos podían ver por una asistencia de video, y me felicitaron. Yo te digo, che, yo me quiero dedicar a esto. Y bueno, lo que me dijeron es, bueno, a ver, yo eso lo hacía como algo muy de hobby, pero no, esto hay que estudiar todo el cine para poder llegar a algo muy específico. Entonces yo creo que eso me marcó de por vida, es decir, che, es tan lindo cuando hay una producción que tiene todo lo necesario y encima se crea esa magia que tiene el cine cuando está la puesta en escena, ¿no? Esto de que las cosas ocurran mágicamente de una forma sincrónica. A ver, es trabajo, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene es que cuando un director sabe que la puesta en escena y que todos los elementos que juegan ahí se sincronizan, es algo mágico. Y creo que ese momento fue a mí que me cautivó y dijo, che, yo quiero ir por ahí. Incluso, a ver, mucho antes yo veía a mi papá que en el 93 había hecho un video audiovisual para mejorar la enseñanza del buceo. Y ya con Matías Arazola como productor, que él venía de Buenos Aires, ya veía equipos y ya a mí me llamaba la atención de, che, esto me gusta. Es lindo esto de la puesta en escena, que a veces uno ve el producido final, pero digo, la puesta en escena tiene esa magia y esa adrenalina, ¿no? Que uno vive por ahí desde el lado de la realización, que es hermosa, ¿no? Que eso... Sí, bueno, ahí vos estás diciendo lo de la puesta en escena, el trabajo final, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para que una imagen se vea como el director básicamente quiere que se vea. Y muchas veces cuando estamos viendo una escena en un material ya terminado, en una película, en una serie, sea documental, sea ficción, notamos que hay elementos narrativos, elementos de trabajo que nos cuentan una cosa o nos pueden decir otra, por ejemplo, si trabajamos la luz de una forma o de otra forma. En tu carácter de director de fotografía, digamos, ¿qué nos podés contar como los elementos más importantes que vos tenés en cuenta a la hora de decir, esta va a ser la puesta de luz, la cámara conviene ponerla de este lado, o trabajar con determinados lentes?
Eso me hace acordar cuando era chico. Cuando era muy chiquitito, algo que yo le preguntaba a mi viejo es ¿por qué un noticiero se ve de alguna manera y una película se ve de otra? Claro. Esa textura de imagen a mí me llama la atención. Y mi viejo, como su forma de decirme, para un chico, me explicaba de una manera media rudimentaria para entender cómo funciona la textura de la imagen. Cuando pasó el tiempo, el observar las luces y las sombras me hizo generar de, che, abajo el agua funciona distinto. Incluso el movimiento de la superficie del agua generan haces de luces que se van difuminando y que van generando ciertos climas. En eso, a veces hay directores que son mucho más abiertos en el sentido, bueno, yo necesito que haga determinada acción y el operador de cámara con el director de fotografía se ponen de acuerdo en el cómo van a mostrar eso. Por ejemplo, hace poco cuando trabajé para Netflix en la serie Está Atrapados, me pasó de que no, querían algo muy puntual. Un movimiento del personaje que era facetado, era muy cortado, una mano agarrando una piedra, era un forcejeo entre dos personajes y ellos querían que ese movimiento era fundamental. Entonces, en ese planteo las luces tenían que ser importantes porque el personaje estaba agonizando y necesitaba agarrar esa piedra como algo agónico. Entonces, ahí donde uno empieza a tomar determinaciones en cuestiones de luz que dé cierto carácter. También hablábamos de qué era, si iba a estar en un momento dramático, si la serie en ese momento era, bueno, es una serie que era un policial que se hacía acá, entonces tenía, y además el lugar era bastante oscuro, bajo el agua, entonces había que trabajar bastante en lo que son los rebotes de la luz. También tuvimos algo que ese día arrancamos con sol y como es la Patagonia se tapó todo con nubes y fue un gran tamiz, o sea, se tamizó la luz y también bajó bastante. Entonces hubo que trabajar bastante, pero lo que sí me sorprendió, distinto, por ejemplo, con Disney fue otra cosa, con el caso de Selenkai también, que trabajamos algo más puntual, que una chica se metía al agua, algo más que trabajaba en la postproducción. Era más un efecto. En cambio, con Atrapados es más la intensificación de una escena troncal de la serie que necesitaba cierta acción. Y eso sí, hay distintas como requerimientos. Que por ahí en un documental a veces también está lo espontáneo, que puede ser más llevado a un reality, o a veces es, no, mira, yo quiero que se genere ese clima. Que, ¿te acuerdas cuando trabajamos en Bajo Superficie? Sí. El momento del guardacosta también, un guardacosta que te pasa por arriba, y ciertos movimientos que a veces no son controlados porque, bueno, hay un poquito de viento, la embarcación se va corriendo y hay que también acomodar el encuadre sin que se note la puesta de cámara. Entonces, también hubo un montón de cosas que en función al proyecto siempre uno lo va como cosas que se pueden preestablecer y otras que son eventuales. Entonces no queda otra que, bueno, articularlo para encontrarlo. Claro. Y hablando de directores de fotografía, ¿hay alguno que te sorprenda, que te guste, que vos lo sigas, lo estudies? Digamos, no solamente de realización acuática, sino de puesta en escena más normales, a nivel nacional o internacional. Tuve la suerte de trabajar en una publicidad en su momento en Buenos Aires con Marcelo Camorino, que bueno, él es el director de fotografía de Nueve Reinas, sí. Y bueno, Laura, con Bielisky laburó mucho, y me sorprendía, ellos venían del palo ya de la publicidad, pero me sorprendía cómo ellos enseguida tienen una forma de trabajar resolutiva. Quieren conseguir cierta fotografía, pero el resolverlo es lo que a ellos se articula de forma pensante. Entonces, me sorprende esas personas que, bueno, tenían un montón de experiencia. Yo hacía operación de cámara, o sea, lo único que hacía era mantener el encuadre, y ellos trabajaban incluso la intensidad. Y en ese momento, cuando trabajé con ellos, era todavía fílmico. Entonces, algo que ocurría es que, bueno, los filtros que poníamos sobre las cámaras es muy determinado y a veces con un poquito de nubes ya modificaban. Entonces, necesitábamos más luces. Y a veces es necesario luces de abajo, que abajo el agua, si bien ahora hay más desarrollado y con los LED se ha mejorado todo eso, antiguamente eran focos de mucha intensidad para poder generar una buena nitidez bajo el agua de la luz. Entonces, en ese sentido, me sorprendía cómo trabajaba él. Era de cortarte una gelatina y ponerlo arriba enseguida, y era impresionante cómo era resolver para lograr lo que él quería. Y esa forma de pensar es muy interesante. A ver, yo me he llevado a los directores de fotografía, Roger Dickens es un director de fotografía impresionante, pero también otro que está un poquito más también de esto mezcla entre operador de cámara y director de fotografía, Peter Romano, que es el director de fotografía de, por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan, hizo un trabajo impresionante con todo lo que es el desembarco en Normandía. Sí. Si bien esa escena es emblemática, él empezó a trabajar con unos estancos de fílmico que eran aparatejos grandotes, y trabajar en el momento del desembarco, mostrar todas esas balas que pasan, es algo impresionante, toda la coreografía que hay que hacerlo para poder trabajar eso, y también mantener la luz
y el momento dramático, ¿no? Entonces creo que son tipos que sí, que me marcaron. Mismo, digo, para que por ahí el común de la gente, un James Cameron es un tipo que también, que muy obsesivo en su forma de trabajar. Por ejemplo, cuando hicieron la película El Abismo, de Abyss, ellos encontraron en Estados Unidos un lugar donde tenían un reactor nuclear donde no se había terminado de fabricar y decidieron poner agua destilada ahí, llenarlo para poder hacer ese abismo. Sí. Y después lo que les pasaba, claro, la luz del sol, como en un lugar enorme, ¿cómo hacían para tapar la luz? Bueno, usaron gomitas para tapar todo eso. O sea, estaban más de 15 horas abajo del agua a una profundidad de 10 metros, pero estaban horas y horas. Y también hubo gente como operadores de cámara, como Al Gidding, que es también un tipo que venía de la realización audiovisual como más del documental y que le metía, digo, una impronta muy interesante a esto de, a veces a las ficciones, darle un toque documental que hace que corran los géneros, ¿no? De un poco de lado y otro. Claro. Sí, bueno, de eso estamos hablando también en estos encuentros, de la docuficción, ¿no? Que a mí particularmente me gusta muchísimo, ese casi donde no hay frontera entre lo documental y la ficción, y se genera algo realmente muy, muy interesante. Y estaba pensando en esto cuando hablabas recién de nombres internacionales, el nombre de Lubezki, que para algunos puede sonar como moda, pero que realmente trabaja muy bien lo que es la iluminación, sí, y la búsqueda de los lentes en lo específico para la cuestión dramática del momento, ¿no? Claro. Y esta cuestión de saber el oficio a veces se puede volcar quizás en un plan de docencia y a veces no. Yo sé que vos estás trabajando, ¿no? Como docente también. Sí, también. ¿Podés aplicar algo de tu experiencia, no solamente debajo del agua, sino en lo que es las puestas comunes, digamos, en el aula con tus alumnos? Sí, bueno, retomando un poco esto, viste lo que decís del Chivo Lubezki, sí. Lo bueno es que él toma una cámara y lo que hace es la lleva a la realización, que a veces tiene mucho de trabajar cámara en mano, sí, y llevar una apuesta con una luz natural, que es cercano también a Dickens también. Entonces, yo a veces me ocurre con los alumnos decir, che, bueno, vamos a probar de acompañar a la acción. Y en el aula, a pesar a veces que hay o sea, ya la cámara está como a veces una competencia con el celular, y a veces, lamentablemente, por deformación profesional, esto de que nosotros estamos acostumbrados a algo horizontal y los chicos están acostumbrados a algo vertical, cambia un poco las formas, pero empezamos a dialogar, ¿no? Uh-huh. Digo, está interesante ver, bueno, si contamos vertical, ¿qué estamos contando? Esta lectura vertical que a veces nos recorta los costados, hace que uno piense de, bueno, pero a ver, me sirve, porque también hay una retro de trabajar el 4/3, el 1/33, sí, que también es algo más lindo, más de una tele más tradicional. Y también, entonces es como los ratios de aspecto, o sea, cómo se ven las películas en cuestión de las proyecciones, también es importante. Y con los chicos lo logramos bastante para decir, bueno, a ver, ¿qué ocurre con esto? ¿Sirve para contar? Hoy en día todo el mundo está acostumbrado a mover el dedo, ¿no? De ve 2 segundos y pasa. Y a ver, darle tiempo a la lectura. Que bueno, eso nos pasa por la vida cotidiana, sí, obliga a que todo es inmediato y también hace que dejemos de pensar lo audiovisual, que eso es lo que yo a veces con mis alumnos como que refuerzo es, che, no, démosle tiempo al plano, no hay que cortar un poquitito y seguir, no, a ver, démosle tiempo para que después en la mesa de montaje, ahí le damos un corte. Pero si no todo es tan inmediato que después, che, me falta un poquito más para poder llegar a contar o generar un clima. Eso es algo que, bueno, creo que el día a día, ¿no? Sí, bueno, históricamente yo desde que me acuerdo, siempre la propia experiencia decía, cuando estoy en su momento rodando, cuando estoy grabando, después cuando vino el video, permitirme grabar más. Porque después siempre cuando uno está en la mesa de montaje o en la mesa de edición, siempre te falta. Sí. Entonces siempre es como una enseñanza, ¿no? Algo que quieras así como remarcar de nuestra realidad, digamos, regional en cuanto a la cuestión audiovisual. Algo que estaría bueno es que nos juntemos.
Digo, es interesante y yo siempre lo hago cuando viene alguien que es de acá y que quiere contar algo en el agua, yo siempre estoy dispuesto, o sea, digo, vamos, no importa el presupuesto, digo, mientras que lo podamos concretar, yo estoy. ¿Por qué? Porque tenemos que juntarnos para tener una voz audiovisual. A veces pasa que por cuestiones de mercado, qué sé yo, siempre se va todo a urbes como Buenos Aires, e incluso más al sur también, digo, en Tierra del Fuego, toda la Patagonia tiene que tener su forma de contar, y también estaría bueno que, más allá de lo industrial o no industrial, haya voces que sean del lugar. Porque cuentan un montón de cosas, digo, todos los días nosotros nos levantamos y miramos para el Villegas, la zona del este, cuando sale el sol, o la puesta detrás del catedral, o sea, hay tanta naturaleza que nos aborda y nos muestra con la luz, que yo creo que son formas de contar que lo tiene la gente que vive acá. O incluso a veces pasa de que gente que vino acá quedó maravillado de los paisajes que se crean y los relatos que se construyen del vivir acá. Entonces digo, está bueno que todos los que somos de acá apuntemos para ir para el mismo lado, para generar ayudas. Digo, a veces uno cuando es realizador y necesitas a alguien que te haga sonido. Entonces entre todos nos podemos ayudar para seguir haciendo. Digo, no hay que dejar de contar, porque cuando dejamos de contar, dejamos de ser nosotros, y más allá de la realización audiovisual, digo, la identidad argentina, ¿no? En la Patagonia. Bueno, un mensaje excelente que está dando Nico Mazzola, y creo que particularmente las instituciones académicas, sobre todo las universidades de cine, deberían tomarlo. No sé, espero que estén dialogando entre ellas, buscando un lenguaje común, un lenguaje que en definitiva nos es natural por vivir aquí en Patagonia, para contar nuestras historias. Así que desde Cine por Cineastas te agradecemos, gracias, Nico, que hayas venido a contar tus cosas, y agradecemos también a la plataforma que nos permite estos encuentros y nos permite hablar de lo que más amamos, que es la cuestión audiovisual, ¿no? Y sobre todo el cine. Gracias, Miguel, gracias a vos por invitarme, a Walter, que anda por ahí también. Y esto mismo, ¿no? Poder difundir, poder visibilizar la realización audiovisual, que bueno, por ahí somos un lugar alejado del mundo, pero que sí tiene su forma de contar. Sí, por supuesto. Y quizás yo ahí te voy a corregir mi sensación, siguiendo lo que marcaba Domingo Pronsato allá por los años 40, él tenía una visión sobre Patagonia. Él decía, Patagonia, prueba del mundo, ¿no? Y desde esa iniciativa, de esa esencia, digamos, de prueba del mundo, bueno, generó todo no solamente la cuestión de dibujos y pinturas que hacía, sino su escritura y su legado. Esta persona que también fue pionera en Patagonia y que tenía esa visión, ¿no? Que siempre desde el primer momento que leí su obra, me pareció interesantísimo esto de Patagonia, prueba del mundo.